¿Me creerían si les dijera que hasta unos meses antes de este video yo no había visto esta película? Ojo, no es que nunca haya visto alguna escena de la película, ni mucho menos que no me haya enterado de su existencia, sino que el helado de alrededor de 8 años todavía tenía la idea de que en una película de monstruos gigantes lo más importante era la acción y no la historia, y por eso al enterarme que los kaijus no aparecían tanto, creía que iba a ser una película muy aburrida y hasta cierto punto mala, y ya podrán adivinar mi sorpresa al ver que ese pequeño helado no podía estar más equivocado. Esta película inicia con una serie de créditos iniciales que muestran cómo el ejército intentó, mediante bombas nucleares, destruir a Godzilla en los años 50. Y créanme cuando les digo que esta clase de créditos será algo bastante común en estas películas. Ahora conocemos al Dr. Serizawa, el cual llega hasta una mina en donde se encuentran los huesos de un antepasado de Godzilla. Como tal no lo mencionan, pero con tan solo ver que confunden los huesos con el monstruo que conocemos, hace notar eso. Pero además descubren dos crisálidas, y de una de ellas sale una criatura que llega hasta Japón, en donde conocemos esta familia, de la cual los importantes son Ford y su padre, el cual trabaja en una planta nuclear junto con su esposa, y ese mismo día la criatura ataca la planta, y en el accidente fallece la madre. Años más tarde, Ford trabaja para el ejército, y regresa a casa con su esposa e hijo, aunque lo curioso es que los actores que lo interpretan a él y a su pareja, un año más tarde interpretarían a Wanda y a Pietro en el UCM. Y no sé, teniendo ya en mi mente que estos dos son hermanos, es casi raro verlos como pareja en este universo. En eso Ford recibe una llamada de que arrestaron a su padre en Japón, pues intentó volver a donde el accidente, para volver a su antigua casa, pues según dijo el gobierno japonés que toda esa zona era radiactiva, y cuando su padre logra convencer a Ford de ir, descubren que no hay radiación en la zona, además de que unos soldados aparecen y se los llevan a la planta en donde se encuentra un capullo gigante. Y por cierto, es extraño que no hayan escuchado a los soldados acercarse, la ciudad está completamente vacía, y no es como que esas camionetas sean muy silenciosas. En la planta interrogan al padre sobre su investigación, y este les dice que lo que parecerían ser ondas sísmicas normales, en realidad parecen ser llamados por parte de la criatura dentro de la crisálida, además de que puede producir pulsos que desactivan todo dispositivo eléctrico, y efectivamente el monstruo sale de la crisálida y gracias a su habilidad desactiva todo a su alrededor, y al escapar destruye toda la base, provocando la muerte del padre. Al día siguiente, el ejército se hace cargo de todo esto, y Serizawa explica qué son estas criaturas, pues tanto Godzilla como los llamados Mutos son seres gigantes que vivían hace millones de años, y precisamente lo que vimos en los créditos fue cuando Godzilla despertó. Y la verdad me gusta este nuevo origen del kaiju más famoso de la historia, de ser una criatura milenaria y que es una poderosa fuerza de la naturaleza. Hace más fácil verlo como un héroe de la humanidad, y que lo diferencia bastante del resto de versiones más allá del diseño. En fin, ahora estamos en Hawái, en donde Ford intenta llegar a San Francisco, pero además los soldados descubren al Muto comiéndose un submarino y provocando un apagón, lo cual hace que Godzilla también llegue a la isla, en una de las mejores escenas de toda la película. Desde los créditos hasta ahora, mantenían oculto la apariencia del monstruo, lo máximo que veíamos eran sus placas y un tantito su cabeza, lo cual de forma consciente o inconsciente, hacía que sintieras curiosidad y expectativa sobre cómo se vería, y eso es reforzado aquí, dándote pequeñas probadas de lo inmenso y poderoso que es, además de pequeñas señales que te hacen decir, sí, ahí viene el grandote, hasta que finalmente aparece por completo y solo puedes quedar impresionado por lo imponente que se ve. Al final el Muto escapa, y ahí se dan cuenta que lo que andaba llamando era otra de su especie, pues mientras que uno de los Mutos llegó a Japón y fue contenido porque no podían matarlo por miedo a que expulse toda la radiación que se comió, la otra esperaba dormida a que el otro saliera, pues resulta que el primero es macho y esta es hembra. Ahora el plan, y viendo que los tres kaijus se encontrarán en San Francisco, será traerlos usando una bomba nuclear y matarlos con la fuerza de la explosión, plan que tiene sentido y a la vez no. Por un lado no es como que puedan usar algo más fuerte que ello, además mencionan que esta bomba haría ver como petardos a las que usaron con Godzilla en los 50, pero por el otro, dude, estas criaturas se alimentan de radiación, para ellos es casi como una botanita para nosotros. ¿En qué pensaban? Y efectivamente, cuando intentaron trasladar las bombas en un tren, la Muto hembra los atacó y solo Ford logró sobrevivir.
destruir, por lo que entonces envían la última bomba a San Francisco al mismo tiempo que los monstruos llegan a la ciudad. Y simplemente me encanta esta escena. Todo es un absoluto caos por culpa de los civiles, y el único momento en que hay silencio es ese segundo de paz antes de la tormenta, o en el que lo único que las personas pueden hacer es reaccionar con miedo y confusión porque no pueden hacer nada contra esas bestias. Es casi como si fuera el nuevo 11 de septiembre o un evento similar, en los que al inicio solo reaccionas con confusión a lo que está por pasar, y cuando sucede solo puedes entrar en pánico. Y aunque en la parte de Hawái pasaba algo similar, el punto de esa escena era mostrar al rey de los monstruos, mientras que aquí está más presente que en otras. Como los motos se llevaron la bomba y esta está activa, el plan ahora es sacarla de la ciudad, por lo que los soldados saltan de un avión para llegar hasta ella. Y esta escena es bastante curiosa, pues a diferencia de otras entradas de este estilo, no hay ninguna música épica, sino cantos religiosos o satánicos. Es casi como si estos soldados estuvieran cayendo a las mismísimas puertas del infierno, con monstruos sacados de tus más profundas pesadillas. Mientras los soldados se llevan la bomba, Godzilla pelea con los motos y Ford explota su nido, lo que funciona de distracción y permite que Godzilla cargue su famoso aliento atómico. Y yo sé que tiempo después se explicaría que la razón de su aspecto es por culpa de los motos, pero a mí me gusta cómo se ve. Es casi como una referencia al aliento atómico original y le da un aspecto de ser realmente fuego o de aliento como su nombre lo indica. Al final, Godzilla logra matar al moto macho con su cola y decapita a la hembra con su aliento atómico, lo cual permite a Ford llevar lejos la bomba. Y yo sé que es común burlarse de Ford por hacerle frente a la moto con una pistola, pero para mí es una clara forma de mostrar cómo el personaje está dispuesto a pelear incluso teniendo cero posibilidades de ganar, de lo cual básicamente se trataba esta misión. Al día siguiente, Ford se encuentra con su familia y el mundo ve a Godzilla como su salvador, y así es como se termina la película en su punto más alto, porque más allá del reencuentro emotivo, termina la pelea, Godzilla se mete al mar y se acaba sin más la película, sin algún tipo de epílogo o siquiera una escena post-créditos. Realmente no me esperaba no tener tantos problemas con esta película, pero los que sí son un tantito importantes. Por un lado, siento que fue un error no centrarse en el papá de Ford. En un momento diré por qué no tengo problemas con Ford como protagonista, pero el papá hubiera sido infinitamente mejor, no solo porque es Bryan Cranston, sino que su historia era genuinamente interesante y que podía permitir una mejor historia de cómo es que busca vengar la muerte de su esposa. Y la verdad no soy para nada fan de la batalla final. Me parece un poco decepcionante que la única batalla que vemos, entre comillas, completa, no se logre apreciar del todo por lo oscura de la imagen. Tiene sus momentos, claro que sí, pero en mi opinión, si se hubiera visto como la escena del puente, sería infinitamente mejor. Para una película que ya tiene 10 años, se sigue viendo bastante bien. Y la verdad es increíble la diferencia de calidad entre la película más reciente, perteneciente a este universo, que incluso hace ver que en realidad esa es la película que ya tiene 10 años y que esta es la que se encuentra en cines. En fin, esa es la diferencia, cuando los monstruos no aparecen tanto en pantalla, y con lo cual permite que cada escena de estos tenga una calidad tremenda. Y con esto también podemos hablar de lo increíble que se ven los monstruos. Los motos no me pueden importar menos, pero el diseño de Godzilla es casi perfecto, siendo una muy buena interpretación del diseño original y siendo exactamente lo que uno podría imaginar de una versión americana del personaje, porque claramente no existe otro diseño que se pasó por el arco del triunfo todos los aspectos importantes de Godzilla, ¿verdad? Pero como mi querida El lado oscuro de la luna me demostró, un buen diseño debe ser aprovechado con una gran participación en pantalla, y con ello puedo pasar a hablar de mi aspecto favorito de la película, la manera en la que muestran a los kaijus. Pese a que en la película no hay muchas batallas entre las gigantes bestias, por no decir que solo hay una, lo que vemos de ellos es suficiente para que te quedes apantallado durante toda la película, porque cada vez que aparece una de estas bestias, siempre lo hacen para que sientas la misma emoción y miedo que los personajes están sintiendo en ese momento, pero que también es acompañado por un sentimiento de respeto hacia los monstruos. Incluso los motos, que no me pueden importar menos, cuando aparecen no puedes evitar sentir impacto al verlos, y con ello puedo hablar de por qué desde mi punto de vista Ford funciona tan bien como protagonista. Y aunque en mi opinión su padre funcionaba mejor, realmente no puedo quejarme de él. Su historia es simple pero lo suficientemente fácil de seguir como para que estés interesado en ella, pero eso es porque su principal propósito es servir tal cual personaje de videojuego, ser un medio por el cual el espectador se adentra a la historia. Y esto es notorio cuando gran parte de las cosas las vemos desde su perspectiva. Literalmente hay momentos donde la cámara está ubicada desde su punto de vista. Y todo el apartado sonoro me encantó, tanto los rugidos de los monstruos
monstruos como la banda sonora, sobre todo esta última, pues acompaña a la perfección ese ambiente de misterio y tensión e incluso terror que se encuentra en la película, pues escenas como Godzilla enfrentando a la moto hembra, el tema que suena es inquietante, como si un monstruo de una película de terror estuviera por aparecer, y eso es algo que se repite en otras partes de la película, justamente en esas partes donde mayor enfoque se da al punto de vista humano. Honestamente no esperaba que me sorprendiera tanto esta película. Es realmente impactante lo que logra hacer sin la necesidad de ser explosiva y básicamente lo que el Monsterverse ha hecho últimamente. Cuando salió el primer tráiler de Godzilla y Kong, muchos decían de que el Monsterverse dejó de ser realista, y no, jamás lo fue. El hecho de que un lagarto radiactivo de más de 100 metros escupe fuego exista es físicamente imposible, ni soñando puede pasar, pero la historia, el conflicto, las conexiones con eventos del pasado y sobre todo el factor humano son cosas que le daban ese sentimiento de realismo a este universo, de que si un día se descubre que estos monstruos existen en nuestro mundo, esta sería nuestra reacción al verlos por primera vez. Y eso es algo que se perdió, y honestamente eso me parece un error. En vez de mejorar aquellos aspectos que no lograron funcionar en esta película, simplemente decidieron eliminarlos por completo y dejar de lado todo lo que se había hecho en esta y la siguiente película, justamente esos aspectos que me hicieron amar esta película en primer lugar.